Buenas noches a todos y bienvenidos al encuentro del miércoles. Tenemos hoy 22 de septiembre del 2021. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de New York, tengo el placer de presentar a grandes personalidades del mundo de habla hispana. Esta noche es un gran honor, placer presentarles a ustedes desde Chile, desde Santiago de Chile, al doctor Ricardo Soto, quien nos deleitará esta noche con una charla sobre la salud. Adelante, Ricardo, por favor. Hola Ernie, ¿qué tal? Muy Muy bien, buenas noches. encantado. Bien, pues encantado. Con mucho gusto de haber sido considerado, poder aportar en tu programa. Valoro mucho eso, así que encantado de tu invitación y de la presencia ya activa de tantas personas. Muy buenas noches. Bienvenidos y gracias. Gracias a ti. Adelante. Bueno, encantado. Ernie puso un desafío ahí cuando me contactó y habló de salud en la nueva era, no cualquier salud. y me gustaría iniciar por ahí, pues siento que va acorde a mi misión de vida y por eso tomo el desafío al cual me invita Ernie. Es que me gustaría parafrasear a un grande como deberíamos, ¿no? Recordar o reinterpretar esas palabras notables. Hermes Trismegisto dijo, como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Y cuando hablamos de nueva era, hay que ir a mirar arriba, hay que hablar de lo astrológico. Y más allá de el prejuicio que muchas personas tienen al respecto de lo astrológico o ese deslinde que se generó desde lo científico, la astronomía y la astrología, hablar de una nueva era efectivamente tiene que ver con eventos cósmicos, planetarios, de galaxias. Y está ocurriendo un gran cambio, estamos pasando a una nueva era, la era de Acuario, ¿no? Famosa, que se viene celebrando desde los 70, me acuerdo de una canción muy, muy popular, que se hizo en todo el mundo finalmente. Pero este evento, que es efectivamente no de un día para otro, sino que un gran traslape, una gradualidad, un proceso, en el cual estamos siendo privilegiados de estar viviendo, también nos convoca abajo, como es arriba es abajo. Y a los seres humanos también se nos está invitando a un gran, gran cambio. Podríamos decir que pasamos de un antiguo paradigma a un nuevo paradigma, desde diversas culturas, de las cuales me he interiorizado por mi afán curioso de abrir la mente. Por ejemplo, desde la visión india o India antigua, podríamos decir Indostán. Se pasa del Kali Yuga al Satyam Yuga. Estoy hablando ahí en un idioma que se llama sánscrito, o sánscrito, la traducción al español, y el Kali Yuga en el cual nos encontrábamos, no hasta hace mucho, era un paradigma de, podríamos decir, la creencia en cuanto a lo palpable. Podríamos resumirla en ver para creer, algo muy propio de la ciencia. Yo estudié una carrera científica, la medicina convencional moderna, preciosa, que me encanta, y siempre fui curioso desde niño al respecto de la comprobación, cómo es la base del método científico, el cual, por supuesto, una carrera como la medicina convencional moderna está muy ligada. Pero el ver para creer está pasando a esta nueva era, a este nuevo paradigma, que podríamos dar vuelta. Ahora es creer para ver. Y ahí se abre el mundo. Porque ¿cómo voy a empezar a creer algo para ver más? Yo lo viví. Me gustaría contar una experiencia personal, pues siento que la mejor verdad de cada uno va por su propia experiencia. Aquí habemos
tantas verdades como seres humanos. No hay una gran verdad. Quizás la vayamos a conocer cuando nos unamos todos. Pero antes de eso, cada uno de nosotros tiene su propia verdad. Y yo, humildemente, les transmito mi sentir al respecto. Este creer para ver que nos invita a la nueva era, lo viví habiendo egresado de la carrera de medicina convencional, 7 años de ardua labor y mucho, podría decir desde ahora, bastantes años después, mucho ego de por medio, porque si algo nos enseñan en la carrera de medicina es a siempre saber, siempre tenemos que saber. No puede quedar una respuesta ahí en silencio frente a un paciente. Tiene que saber responder todo. Ese es un mandamiento al respecto de la carrera. Imagínate la exigencia. Bueno, yo creyendo que sabía, tuve el arrojo, diría yo, la ingenuidad de, al no saber qué iba a continuar estudiando en eso que se llaman especialidades médicas, postulé sin conocer mucho, más bien intuyendo algo, atisbos de intuición diría, a una formación bastante larga, de 3 años, al respecto de cultura y medicina oriental. Y en estas primeras clases conocí a una mujer fantástica, una mujer con mucha potencia, mucha energía, yo sin conocer absolutamente nada de la energía o de, si yo, un pensamiento más cuántico, nada. Yo me senté en el último puesto, atrás, con esta postura, ¿no? Brazos cruzados, diciendo a qué secta me vine a meter, porque yo creía que sabía, había egresado en la carrera de medicina, y me estaban hablando de energía. ¿Cómo era esto de creer para ver? Yo venía del paradigma al revés, ver para creer, palpar, comprobar, 1000 veces para empezar a creer. Y te lo comento porque este fue uno de los grandes hitos para mí. Cuando esa mujer que estaba describiendo, Yatiri Masyuli Yermain, una mujer iniciada, la única representante para América de un linaje milenario indostán que se llama Kundli, que se traduce como luz en la tierra, o podríamos decir también, otra acepción, el arte de vivir consciente. Por supuesto no tenía nada de este conocimiento yo al respecto de ella, pero me llamó la atención una mujer tan potente, tan fuerte y que ya había mostrado rasgos conmigo de saber leer lo que yo estaba pensando. Bueno, esa mujer dijo hoy día, y sentí, éramos un grupo, ¿no? Pero sentí que me estaba hablando a mí, hoy día van a aprender a ver el aura. The aura, el halo, como dicen en inglés, ¿no? Y yo dije, no, me voy de acá, salgo corriendo, en realidad corroboro que esto era una secta rara, pero algo me hizo quedarme ahí. La inicial dinámica fue con una compañera, que se puso ahí en un fondo blanco, como estoy yo, así, luz tenue. Mi compañera estaba sentada y recibió instrucciones de Yatiri y le dijo, centre su energía, haga como que medite, respire profundo, y cuando yo le diga, se retira. Era la instrucción de la profesora, la maestra, a esta alumna compañera mía. Yo, muy escéptico, por supuesto, determinado a no ver nada, mi compañera se mueve del asiento para mostrarnos su aura y yo no vi nada, absolutamente nada. En ese momento mi ego triunfó, gritó hacia arriba y dijo, ándate de acá, ¿qué estás haciendo en esa sala de clases? Bueno, quizás escuchando ese grito de egoico, interno, por supuesto, yo no grité nada, pero casi celebré de estar comprobando mi sentir al respecto, o mi pensar más bien. Yatiri, la profesora, me dijo, quédese, por favor, ahora lo voy a hacer yo. Y fue ella la que se posicionó en las mismas sillas, en el mismo fondo, pero hizo un centrado de energía correcto, mientras yo estaba frente a ella, ¿no? Así como otros compañeros. Pasó 1 minuto y ella se levanta rápidamente de la silla, dejando una imagen que para mí no se me borrará jamás, porque vi no solo una pequeña silueta luminosa, sino que de este porte podría graficar, podría describir 10, 12 centímetros de
más que silueta, ¿no? Se me ocurre una analogía fácil, este borde que tienen algunos pasteles, esos cakes muy decorativos, ¿no es cierto?, de azúcar grande, pues así fuerte, denso, blanco, precioso, alrededor de ella, que quedó mientras ella estaba metros más allá, y quedó por muchos minutos. Al ver eso, por primera vez, recorrió en mí un escalofrío, me quedé helado, y la verdad es que sin tener más argumentos, afloró en mí el llanto. Lloré como un niño pequeño, siendo ya un adulto hace rato, 25 años quizás, 24 años. Lloré, y me recuerdo que llegué a mi casa, estaba con mi novia en ese tiempo, hoy mi señora, mi esposa, y lloré, y creo que lloré con ella varios días, emocionado de haber por fin visto algo que creí jamás iba a poder ver, no solo por mí, sino que estaban todos inventando. Vi el aura de una persona. Y no fue una mentira, fue para mí cierto. Bueno, empecé a creer, empecé a darle un poco más de atención a aquello que antes me parecía de una ridiculez absurda. Mi forma de mirar en menos aquello era decir que esto está pasado en incienso. Mire que denigrante, ¿no? Pasado en incienso. Como sutil, etéreo, hippie. Todo eso era parte de mi juicio al respecto de esto que estaba empezando a conocer. Luego de ese día, me abrí un poco más. Finalmente, como suele ocurrir en alguien extremo como yo, me fanaticé. Quedé fascinado con lo que estaba descubriendo. Otra anécdota fue que mi cuaderno de apuntes, al escuchar información trascendente de esta mujer, de Yatiri, es que mi cuaderno sentía que costaba millones de dólares, porque era de un valor inconmensurable, porque estaba toda esa información recogida en mis apuntes. Un día estaba fanatizado escribiendo mis apuntes al respecto, y sin darme cuenta que Yatiri estaba frente a mí, toma ese cuaderno que para mí era lo más valioso y me lo arroja lejos. Y me dice: Ricardo, deje de escribir tonteras, el conocimiento se lleva puesto. ¿De qué sirve que lo tenga en un cuaderno si no lo va a aplicar en su vida? Y desde ahí, podría decir, después de muchos intentos de mi parte, comienza para mí un proceso de discipulado. Tuve el honor de ser discípulo de la maestra durante 10 años. Lo cual me permitió, lo primero, enfrentar mi ego, que me lo arrojó al suelo, y como ella decía, me empecé a permitir vaciar el vaso mental que creía saber. Cuando alguien cree saber, coarta la disposición más correcta hacia la vida, que debiera ser de alumno, ¿no? O alumna. Todos estamos aprendiendo a vivir. El que crea que ya sabe vivir no debiera estar viviendo. O, visto de otro modo, somos alumnos en práctica de la vida. Tenemos el derecho a equivocarnos, a aprender de la falla, a cambiar de opinión, a arrepentirnos. Y por supuesto, a seguir aprendiendo, como buen alumno o alumna. Y en esta era, retomando lo previo, se nos invita a eso. Esta es la era de la verdad. El Kali Yuga era el ver para creer. El Satyam Yuga, el término Satyam, con Y o con S, para que lo quiera indagar, significa verdad. Una de sus traducciones al español es la verdad. ¿Y cómo es esta era de la verdad? Bueno, fíjense lo que está ocurriendo hace ya no pocos años, gracias a este paso, es que hay más luz, y cuando hay más luz se observa lo oscuro, lo que antes se lograba mantener oculto. Corrupción, por ejemplo, de gobiernos, de altas compañías, industrias tremendas, en que las cuales se están por fin mostrando todo.
Así, grandes instituciones, incluyendo iglesias, y me refiero a todas, no solo las conocidas occidentalmente, están mostrando también su lado oscuro, porque están hechas por personas con ego, que es nuestro lado oscuro que nos acompaña a todos. Y que más adelante me referiré a que podemos usar a nuestro favor. Así también está ocurriendo podríamos decir, está emergiendo la verdad, la luz en las familias. Por fin se desnuda aquel familiar abusador que antes todos taparon, mantuvieron en silencio, en un tabú familiar. Hoy día se expone con más coraje. Por fin se está exponiendo el histórico abandono que ha ocurrido hacia la mujer en todos sus roles, particularmente el de la madre. Cuánto abandono, cuánto machismo implícito hasta en la salud, como me voy a referir en unos minutos más. Esta es la era también de lo femenino. Por fin se nos está invitando a todos, independientemente el frasco, el vehículo corpóreo que habitemos, se nos está invitando a desarrollar nuestra feminidad, el tesoro del sagrado femenino. Y esta era de la verdad nos invita a cada uno también, de nosotros, a autocuestionarnos amorosamente, ya no desde el ego castigador, y reflexionar sobre cómo estamos llevando o cómo hemos llevado hasta ahora nuestra vida. Si es que estamos solo sobreviviendo, simplemente vivos, o estamos viviendo a propósito, con voluntad, con conciencia. Esta es la era de la conciencia. ¿Y a qué me refiero yo con conciencia? Es un término que por supuesto ocupo mucho. Me dedico a la medicina consciente. Y la conciencia es un concepto que se ha tomado desde la filosofía, desde muchas aristas, para intentar definirlo. Ya definir un concepto amplio es censurarlo, ¿no? Quitarle verdad. Para mí, conciencia es nuestra gran virtud o potestad divina que el ser humano sostiene y que nos distingue de otros seres vivos preciosos como son los animales. Por ejemplo, el ser humano tiene conciencia, tiene la capacidad de elegir libremente, pero además de hacerse cargo de lo que emane de esa decisión. Eso es otra forma de decir libre albedrío, un término que se utiliza en textos sagrados como la Biblia y otros quizás menos conocidos para Occidente. Libre albedrío es lo que nos distingue a los seres humanos de otros seres sintientes, incluso que ocupan más cerebro que uno. Por ejemplo, los delfines maravillosos ocupan un mayor porcentaje de cerebro. Aún así, no se hacen cargo de todas sus decisiones o de lo que emane de una decisión que tomen. Nosotros sí podemos. La mayoría, cuando esa decisión genera un ruido, una crisis, un altercado, por ejemplo, familiar, no nos hacemos cargo. Se nos olvida la responsabilidad que implica decidir. Ya de adulto me refiero, ¿no? Pero cuando ejecutamos correctamente el libre albedrío, estamos conectando con nuestra conciencia, con nuestra capacidad de ser seres conscientes. Cuando se utiliza el SC, es consciente de algo. ¿Consciente de qué? Del privilegio de estar viviendo. Porque es un milagro la vida. La oportunidad de estar vivo, hasta estadísticamente, es un milagro. Quien sabe algo de fisiología humana sabe lo difícil que es llegar a que esas células maravillosas se unan en ese momento, todo fluya para que estemos vivos. Es realmente un milagro, pero se nos ha olvidado. Como humanidad hemos estado tan olvidados de lo que realmente somos, que creemos que somos un cuerpo y que tiene un propósito muy concreto, que sería sobrevivir.
aportar alimento, lograr un trabajo, generar ingresos para quizás sacar adelante una familia, darle estudio a los hijos, y sería todo. A eso vinimos. Y si da tiempo para ser a ratos feliz, perfecto. Dese con una piedra en el pecho porque lo ha logrado. Esta es la era donde aquello se da como un desde la base. Eso es sobrevivir. Y no vinimos a la vida a solo sobrevivir. Eso es del antiguo paradigma. Hoy día estamos siendo invitados a vivir. Y eso implica reconocer que somos mucho más que un cuerpo. Habitamos este vehículo corpóreo perfecto, una máquina maravillosa, una fisiología humana realmente milagrosa y reproducible por cualquier tecnología, porque tiene pulso, tiene vida, tiene ánima, pero lo que habita el cuerpo es también lo que somos. Aquí me remonto al maestro, uno de los maestros o guías de mi propia maestra en su momento, ya de ella estoy separado varios años. Shiri Kunze decía que somos un gran espíritu guiando al alma en su proceso terrenal a través de un vehículo corpóreo con mente y con un propósito trascendente. Espíritu guiando al alma que habita este vehículo corpóreo con un propósito trascendente, irrepetible, único. No hay otro Ernie, no va a haber otro Ernie. No hay otra Merita, no hay otra Magda, Fernanda, Lucía. Jamás va a haber otra. Otros podrán tener lo mismo o incluso más, por supuesto. Otros podrán hacer exactamente lo mismo, incluso mejor que cada uno de nosotros en distintos roles. Pero no se nos puede reemplazar, en lo que somos. Y hemos estado patas para arriba, como decimos en español. Milenios creyendo que valemos por lo que tenemos, por lo que hacemos. Quizás un título, un delantal blanco que podamos usar a modo de rol social. Y ni siquiera conocíamos o nos cuestionábamos lo que somos. Este nuevo paradigma de la verdad, de la nueva era, sí nos invita a valorar lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos en ese orden. Y así, agradeciendo aquello en ese orden, lo que soy o lo que estoy siendo, lo que estoy haciendo y lo que estoy teniendo, ya abordando el único tiempo que existe, que es el ahora, el presente, empiezo a valorar la vida como tal. Y puedo cuestionar cómo he sido o no coherente entre mi sentir, pensar y actuar. Esa es la invitación a grandes rasgos de la nueva era. Y así podríamos entender que una salud, a propósito de la invitación de Ernie, desde el rol médico quizás y fundador de la medicina consciente, es que debe cambiar también. Ya no podemos pretender seguir yendo solo al médico cuando nos sentimos muy mal o cuando una catástrofe física ha ocurrido o una crisis en lo mental ha ocurrido. Porque eso es llegar muy tarde, ¿se fijan? Para cualquiera es lógico eso. Sí, como diría un ingeniero, es llegar ex post, no ex ante. No haber atendido señales tempranas que nos ofrece siempre la vida. Y no me refiero a la vida en algo esotérico que haya que descubrir afuera. La vida también desde adentro. El cuerpo nos da señales tempranas. Es muy generoso en darnos señales sutiles al inicio. Pero cuando somos porfiados, ciegos, sordos al respecto de esas señales, se van a hacer más intensas, por supuesto. El cuerpo quiere ser atendido. También es lo que somos, lo que usamos para ganar experiencia, que es el hambre que tiene el alma, la experiencia. ¿Cuál es la gran experiencia que venimos a ganar a la vida? La experiencia del amor, por supuesto. Aquí hago un paréntesis, pero me gusta la visión que tiene un pueblo originario andino, precioso como es el quechua, que hablaba del munay, concepto que hoy día toman y recuerdan los queros, el pueblo custodio de la energía que
Antes se encontraba en los altos Himalayas y hoy día está aquí, en la cordillera de los Andes. Él me dijo que estaba en Santiago, en realidad me encuentro en Viña del Mar, otra ciudad de Chile preciosa, famosa por su belleza y además por un festival de la canción internacional que ya no se hace por la pandemia, pero muy conocido. Y que de todos modos estamos cerca de la preciosa nueva columna vertebral del planeta, que es los Andes, la cordillera de los Andes. Esa energía que se traslada de los Himalayas a los Andes, en un traslape que duró 50 o más años, esa energía o Kundalini, para los que conocen de yoga, está custodiada por los queros, que recogen este concepto del Munay, de los quechua, y hablan de Munay Ki. El Munay es el poder del amor. Y me refiero a esto con relevancia, lo enfatizo, porque es lo que en esta era se nos invita a resonar con aquello para realmente sanar y ya no buscar simplemente un alivio, quitarme de encima un dolor porque yo tenía planificado otra cosa, sino que aprovechar ese dolor para ir al origen y sanarme, no esperar que me sanen de afuera, como estamos acostumbrados a acudir a la medicina convencional. Una actitud muy pasiva, ¿no? Eso debe cambiar y está cambiando. Aquí no hay que ir en contra de nada, es un traslape. Y la medicina convencional moderna, preciosa, que me encantó y que aún respeto, por supuesto, respetaré siempre, que estudié, tuve el honor de estudiar, se dedica a la enfermedad más que a la salud. Uno acude al médico convencional y le preguntan qué le pasa, qué le ocurre. Si no le ocurre nada, ¿para qué vino al médico, no? Sería como inapropiado. No estamos acostumbrados a ir a prevenir. No me pasa nada. ¿Qué está haciendo acá? Lo echan, ¿no? Pero eso va a seguir ocurriendo porque es necesario una medicina ex post que me rescate. Si a alguno de nosotros nos ocurre una especie de accidente grave, un atropello, donde hay una pierna fracturada, debe ir a esa medicina, ¿no? A que haya un buen traumatólogo cirujano que repare el conflicto físico y ok, y después le dé ciertas indicaciones de reposo, de rehabilitación, perfecto. Aplausos para esa medicina, hermosa. Toda su tecnología, por supuesto. Pero ya no es solo eso, la sobrevivencia lo que requerimos. Necesitamos, estamos sintiendo, muchos, no todos, por cierto, ser atendidos en cuanto a lo que habita el cuerpo. Y decía entonces que lo que habita el cuerpo es el alma y ese ser espiritual que también somos. Y eso no se atiende con píldoras, bisturí o tecnología. Se atiende con amor. Por eso el Munay, que lo refuerzo. Porque Munay, o el poder del amor, lo que realmente sana para mí, tiene tres aristas. El Munay hacia el ser, hacia uno mismo, podríamos decir. Algunos lo traducen como amor propio. Ese es el primer Munay. Si yo me amo lo suficiente desde la aplicabilidad del amor, que sería incondicionalidad, compasión, bondad, incondicionalidad, compasión, bondad, un trato amoroso en todo momento, tengo el privilegio de poder ganar la experiencia del segundo Munay, que sería el amor a un legítimo otro. Una pareja, por ejemplo, un padre, una madre, un hijo, una amistad. El amor va mucho más allá de la pasión que coloquialmente nos referimos al respecto del amor, en pareja o con un otro. El amor es dejar ser al otro, permitirle al otro ser quien es y desear y promover que el otro logre ser quien es. Fíjense lo distinto a la habitual dependencia que ocurre en las parejas, donde yo te necesito, te quiero para mí, no mires para otro lado, eres solo mío. Eso es del antiguo paradigma y cuántos líos ha generado, ¿no? Hoy día una pareja madura, consciente de la nueva era, son dos adultos que se eligen día a día, responsablemente, y que le
promueven al otro ser quien es, que no se siente obligado a estar ahí, que se respetan, por supuesto, se escuchan. Es un dinamismo, ¿no?, continuo, donde uno puede pasar a ser el masculino y el otro el femenino en cualquier momento. No hay ningún problema con eso. Pero sí hay un respeto amoroso hacia la legitimidad del otro. Lo enfatizo porque el otro no tiene por qué ser como yo. No tiene por qué tener el mismo proceso de vida, la velocidad de despertar en ciertos aspectos, de quedarse dormido en ciertos otros. No está obligado a ir a la par conmigo. Pues eso es parte del respeto de la nueva era. No pretender despertar a todo el mundo. Yo pasé por eso, tratar de tomar un megáfono y de, ¡hey, despierten! No, no. Eso es ego espiritual. Existe. El ego se entromete en todos lados. Y entonces, después de este segundo Munay, precioso, más que después, ¿no? No es una secuencia, sino que es un tiempo cuántico, a la par, podríamos llegar al tercer Munay, que es el amor hacia la fuente creadora de todo. Independientemente cómo la concibamos, si alguno requirió una religión, como lo dice el término, religarse a la espiritualidad que aparentemente quedaba lejos, perfecto, puede entenderlo quizás como bajo el concepto de Dios, algún otro del amor, el universo, el Big Bang para alguien más escéptico. Independientemente se encuentre o se busque afuera o se encuentre desde adentro, la fuente creadora de todo también puede ser amada. Para los pueblos originarios no había que ir muy lejos, era la naturaleza, la Pachamama, de la cual tanto nos hemos olvidado como humanidad. Y eso es lo que nos tiene en la actual crisis, Ernie, siento yo. Una crisis de deshumanidad, porque estamos constituyendo una especie de cáncer, perdón por un término fuerte, ¿no?, del ser vivo que se llama planeta Tierra. Si nosotros constituyéramos, la célula, una unidad viva de este gran ente, ser vivo, planeta Tierra, nos estamos comportando hace centenares de años como un cáncer, exterminando otras especies, exterminando, arrasando con elementos de la naturaleza, los bosques, el agua, la misma tierra, los glaciares, el aire. El único elemento natural que nos falta a los seres humanos por contaminar y acabar con este planeta es el fuego. Lo saben los pueblos originarios y lo están defendiendo a muerte. Y nos falta poco para llegar a contaminarlo. Y algunos, ustedes saben, es noticia mundial, están generando recursos para ir a conquistar otro planeta, como si eso fuera la solución. ¿Se parece al comportamiento de un cáncer? Vaya que sí. Todos nosotros configuramos ese cáncer, hasta que una célula, un ser, y podemos hacerlo todos, es una invitación que el universo nos hace a todos, pero que no todos tomarán, decida despertar, decida volver a seguir el orden divino por el cual fue creado. Una célula, me remonto un poco a la explicación fisiológica habitual, una célula, cuando nace, recibe un mandato que se llama ciclo celular. El ciclo celular implica ciertos hitos muy relevantes. Nacer, crecer, realizar una función en cuanto a la coherencia que el tejido, es decir, el entorno de esa célula implique, reproducirse es parte del ciclo celular y morir. La muerte siempre ha sido parte del ciclo de vida de una célula. Lo tiene claro. ¿Qué pasa si el
habitante de este gran organismo se descuida, se olvida, se agrede a sí mismo, malnutriéndose de alimentos procesados, con pesticidas, manipulados genéticamente, se contamina de malas noticias, se autoagrede con relaciones tóxicas, mantenidas por tiempo, creyendo que era correcto hacerlo, se olvida de sí mismo, el entorno, el intersticio, se dice médicamente hablando, de esa célula, ya no es prístino, no es claro, no es perfecto. Se vuelve opaco, oscuro, se contamina. Esa célula que iba con su ciclo vital a funcionar, intenta mirar a su alrededor y no encuentra un entorno. Se abruma en ese abandono y tiene una última oportunidad, un último recurso que siempre ha estado en el núcleo, en lo profundo. Se llama metilar un pedacito del ADN para recordar que es, por ejemplo, célula del hígado. Si no lo logra, viene el debacle. Esa célula se olvida de lo que es. Y siguiendo con la analogía y desde mi sentir, esa célula puede percibir el miedo de no tener idea a qué vino, como nos puede ocurrir a mayor escala, ¿no? Y decide quebrar ese ciclo vital y no morir. Su decisión interna es: no voy a morir. ¿Y qué hace esa célula? Se reproduce sin esperar su madurez, generando versiones inmaduras de sí misma que no tienen un comportamiento adecuado, se vuelve caótico su crecimiento, se acumulan estas células formando un tumor, y si este tumor toma vasos linfáticos sanguíneos, se comportará cancerígenamente. ¿Cuántos seres humanos están olvidados de sí mismos? La mayoría. La mayoría. Y desde ahí, aceptando aquello, podemos entender lo vital que es una salud coherente con la nueva era. Porque todos, y por supuesto que me incluyo, somos de un modo, somos una esencia, tenemos un propósito, un orden divino, y generamos una brecha para adaptarnos al entorno, al mundo. Generamos un alter ego, como se dice, una versión de nosotros mismos, que funciona muy bien en un grupo familiar de origen, luego en una pareja, quizás en un entorno escolar, laboral, siendo mayores, y social, por supuesto. Funcionamos muy bien, hasta que algo viene y lo entendemos como una enfermedad, pero siempre ha sido una oportunidad, es una crisis que nos viene a remecer, intentándonos decir: hey, recuerda, Ernie, que viniste a otra cosa. Jairo, recuerda que viniste a otra cosa. ¿Pero qué hacemos? Simplemente aliviamos esto para continuar siendo la adaptación. Y pretendemos avanzar en nuestra vida siendo esta versión falsa de nosotros mismos. Lo cual siempre tiene un final frustrante. Avanzamos algo y nos hacemos una autozancadilla, un auto-boicot, porque estamos pretendiendo avanzar desde una adaptación, no desde la esencia. Si seguimos y continuamos apelando solamente a una medicina que nos rescate, nos saque del dolor extremo, del alivio, nos ofrezca solo alivio, una cura como buscamos, seguiremos pretendiendo avanzar desde esta adaptación. Esto se debe complementar con una visión holística, amorosa, compasiva, donde no se nos intente sanar desde afuera, sino que se nos recuerde que somos los únicos capaces de sanarnos a nosotros mismos y cerrar esta brecha siendo lo que somos, por fin volviendo a ser lo que somos. No es fácil, porque hay que quebrar paradigmas. Lo que hacemos, y ahora hablo de la medicina consciente, es acompañar compasivamente a esa persona que ya por fin se aburre o siente que ya no requiere solo aliviar, maquillar superficialmente,
esa fuente de dolor, sino que, gracias, sino que se dispone a ir al origen, a aprovechar la actual herida sangrante para ir a través de esa herida al origen genuino, muchas veces que se remonta a la infancia, a los primeros 7 años, donde en ese septenio, desde la inocencia preciosa que somos también, sin saber discernir qué es la real inteligencia entre culpa y responsabilidad, nos culpamos de tanto. Nos echamos culpa encima, cargas culposas. Estoy solo dando un ejemplo de heridas originales. Nos culpamos y desde esa culpa nos adaptamos para no ser tan culposos. Esa herida original se puede ir a sanar. Uno mismo puede con uno mismo, siendo acompañado correctamente. Puede ir a ese hito donde el niño de 4 años o la niña de 3 añitos sintió por primera vez culpa y sanarlo, hacerlo consciente. Y podríamos decir, el adulto Jairo ir a recoger a ese niño Jairito y abrazarlo y decirle, es culpa tuya, yo me hago cargo. Ahora yo me hago cargo. El adulto llegó a hacerse cargo. Y eso cambia todo, porque ya no justifica la crisis, no justifica la enfermedad. Se ha recogido el mensaje trascendente que permite el maestro o la maestra enfermedad. La medicina consciente acompaña en ese proceso a quien se dispone en ese acto corajudo de autosanarse. Nada fácil, por eso enfatizo que es de coraje, de agallas, de ovarios y de cojones, perdón que hable así, pero es que es cierto, no es fácil. Pero cuando se es acompañado en un contexto amoroso, compasivo sobre todo, se puede lograr. Se puede lograr. Los resultados para nosotros son maravillosos, maravillosos, porque vemos el antes y el después, una persona, y luego es otro ser, mucho más despierto, más recordado, con otra visión sobre la vida, en todo aspecto. Porque si bien pudo haber pedido ayuda por un síntoma, por un diagnóstico, por un problema en específico, esa herida, cuando se dispone uno a ir al origen, abre todo. Nos permite volver o dar un pasito hacia la esencia que somos. Esa salud, esa visión de la salud, es un armonioso complemento a cualquier otra visión de la salud, sea la convencional, moderna, científica que usamos sobre todo en Occidente, o cualquier otra. Para nosotros es maravilloso. Hablo en plural porque yo trabajo como médico con muchos terapeutas de diversas disciplinas. Porque en realidad el camino no es lo relevante, es el sentido, el objetivo lo relevante. El trecho que hagamos debe resonar con cada uno. Por supuesto, no cualquiera va a ir a una experiencia, voy a poner un extremo, ¿no? De ayahuasca en la selva amazónica, no. Otros preferirán una sutileza de, no sé, a poner otro extremo, la bioenergética o la fitoterapia o quizás terapia floral, por ejemplo, muy sutil, maravillosa. La verdad es que no es lo importante la terapia, es el propósito, lo que he determinado como el objetivo de ese proceso de autosanación. ¿Qué quiero en la vida? Mi historia al respecto es de una ingenuidad gigante, hasta bastante maduro, por sobre los 30 años, yo creí ingenuamente que en algún momento, cuando nadie más estuviera mirando al cielo, solo yo, se me iba a escribir con letras de nubes mi propósito. Ricardo, viniste a esto. Si seguía esperando eso, iba a esperar toda la vida, ¿no es cierto? No iba a ocurrir. Cuando podemos tomar conciencia de que somos co-creadores de la vida, somos responsables de todo, absolutamente de todo, y enfatizo el discernimiento
entre responsabilidad y culpa, que nada tiene que ver, no somos culpables de nada, somos responsables de todo. La culpa, agrandando este paréntesis, le sigue el castigo. Y nos podemos castigar toda la vida. Podemos ser los peores verdugos de nosotros mismos. Y más encima jugamos a la justicia externa, entonces nos pueden culpar afuera y castigar también. Versus la responsabilidad, que a lo que le sigue, hacerse responsable es el cambio. Y si la vida es impermanencia, es continuo cambio, ¿no será mejor hacerse responsable de las cosas versus culpable? Claro, cambia todo. Seguimos cambiando, seguimos creciendo, evolucionando, como es el anhelo del alma, si es que nos hacemos responsables. Y entonces, la salud debe ser, y es, siempre ha sido, pero tenemos que recordarlo, nuestra propia responsabilidad. Y lo que nos ocurre hoy es una consecuencia de una historia psicoemocional de muchos altos y bajos, absolutamente personal. Que tengamos la, diría yo actualmente, prepotencia desde la visión convencional de la medicina, de tildar a muchas personas, por ejemplo, con el diagnóstico de fibromialgia, hoy día muy de moda, o no sé, depresión mayor, no significa que todos hayan vivido lo mismo. Todo lo contrario. Todos han vivido una historia única, exclusiva. Cada uno de nosotros ha percibido cada hito en su vida de forma única. Incluso un hermano gemelo mío no tendría la misma experiencia, la misma verdad. No, ha percibido algo distinto. Y reconociendo aquello, entonces nos dejamos de comparar. Y entonces, voy a jugar en la analogía, mi fibromialgia no es la misma que otro. No, pues. Entonces, si seguimos tratando a todas las fibromialgias del mismo modo, con el mismo pack de fármacos, a un par le ayudarán, a otros nada. Porque necesitamos una visión de la salud coherente con esta era de la verdad, y la verdad está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. La verdad de Viviana, la verdad de Eugenia, de Aura, de Sofía, de Jairo. ¿Sí? Esta visión de la medicina o de la salud en amplios términos en esta nueva era, siento que entonces se resume en un gran recordatorio. Cuando acudo a pedir ayuda por mi salud, me debiera encontrar con una persona que es capaz de recordarme lo que soy. Y eso implica para la gente en salud, el terapeuta, el médico, por ejemplo, una gigante responsabilidad, porque si no lo ha hecho en sí mismo, no tiene las herramientas ni la potestad para decirme o recordarme. Yo le podría preguntar, ¿y usted lo hizo esto? Compasivamente, por supuesto, estamos todos en un proceso de crecimiento y de autorreconocimiento, sí. Pero por sobre todo, el agente en salud debe haber iniciado eso, ser su propio paciente, por supuesto. Antiguamente, fíjense como no hace muchos años, podíamos aceptar, incluso nos parecía entretenido. Uy, fui al cardiólogo y tenía olor a cigarro. Fui a la nutricionista y pesa más que yo. Ejemplos un poco lúdicos, ¿no? Pero lo encontramos casi jocoso. Hoy día no. Hoy día no. Entonces, es más, cuando voy a pedir ayuda al respecto de una situación, como se dice, ¿no? Todavía, salud mental, ansiedad, trastorno ansioso, depresivo, y me encuentro con un sitio lúgubre, triste, y una persona que en realidad lo único que quiere es salir de ahí, que me atiende en 3 minutos, ni siquiera me mira a los ojos, mucho menos me toca o me saluda correctamente, y que quizás me doy cuenta a priori que tiene más problemas que yo. ¿Quién es el agente en salud ahí? Yo descubrí en mi propia experiencia cuando trabajé en un servicio de urgencias aquí en Chile,
una tarea muy, no sé qué palabra la describiría, pero de alto impacto. Además de lo personal, ese daño terrible de no dormir, no sé, hacer estas guardias de noche, incompatibles con la vida, diría hoy en día, pero, y sobre todo con la vida familiar. Me pasó que me di cuenta, de a poco por supuesto, que cuando atendía a una persona, no era casualidad. Podía haber elegido entre, por ejemplo, 5 boxes que estaban ahí disponibles de personas que iban por alguna urgencia. Y me quedaba en uno y sentía que me tenía que cambiar al otro y bueno, decía, persona más joven, será más fácil. Y me encuentro con una historia de vida que me pega justo en lo personal, porque es un espejo de lo que estoy viviendo yo. ¿Por qué pasa eso? ¿Será casualidad, Jairo? No, no existe la casualidad. Es perfecto, todo es perfecto. Y yo tenía que darle un consejo a ese joven que en realidad no era para él. ¿Para quién es? ¿Para quién fue siempre? Para mí. Entonces jugamos a estos roles en la vida. El de salud también, el de médico también. Es un juego. Yo estoy jugando a aconsejarlo a ese joven. Pero él me podría decir, doctor, que usted ya lo hizo, esto. Como decimos en Chile, ¿cómo andamos por casa? Y me tendría que doler, ¿no es cierto? Me debería afectar. Porque si yo estoy siendo tan osado, por decirlo elegantemente, de decirle a aquel joven que haga algo que yo no he hecho, lo primero que debiera reconocer es humildemente decirle, yo no lo he hecho. Y entonces le digo esto para que juntos lo hagamos. En el rol de ese joven, le creo a ese médico que me invita a hacerlo junto con él. Esa es una visión de la nueva era. Coherencia, congruencia. Voy a hacer solo lo que ya he hecho. Le recomiendo hacer lo que ya he vivido. Y por eso no nos podemos quedar en un solo conocimiento. Cuando yo egresé de la carrera, 7 años, hablando todo el día de fármacos, era un excelente promotor de laboratorio, básicamente eso. Me sabía muchos nombres para dar el mismo medicamento y creía que eso era un buen médico. O sea, por favor, no lo generalizo, era mi visión al respecto de la medicina. Hoy día más compasivamente entiendo que hacemos harto más que medicar con fármacos. Pero la verdad es que en algún momento yo me sentí un excelente promotor de los laboratorios. Y no me daban ni un peso a mí los laboratorios, pero yo los andaba propagandeando por todos lados. ¿Cómo se nos enseña? Y entonces, ¿estaba haciendo algo más que promover el fármaco? No mucho más, no mucho más. Ahí me sentí vacío de herramientas. Y después de bastantes años, como les explicaba en mi experiencia del discipulado con Yatiri, conocer otras visiones, pueblos originarios, cómo toman el modelo de vida que siempre ha estado ahí, la naturaleza, para sanarse también, porque los medicamentos están ahí, en una buena nutrición, en utilizar correctamente fitofármacos, ¿no es cierto? Las raíces, el propio aire, conectar con lo que estamos tan desconectados, nuestra gran madre naturaleza, eso nos reequilibra. La salud de la nueva era, Ernie, tiene que ser en bioresonancia. Y esto invita, por ejemplo, a disciplinas preciosas como la medicina cuántica, la musicoterapia, la medicina vibracional, podríamos decir, en términos amplios. Muy antigua, quizás la más antigua de todas, pero que hemos olvidado. Hacer que la persona que está en desequilibrio, que baja su frecuencia vibracional, se acerca hacia el miedo, la eleve hacia el amor. Por eso me refiero a que el amor es lo que sana, porque elevamos frecuencia, vibramos distinto. ¿Cómo está una persona depresiva? Vibrando bajo, más proclive a infectarse, a enfermarse, a afectarse por todo, porque está denso en su vibración, lento, como el miedo. Versus una persona que está álgida, en euforia de amor. Todo es precioso, la lluvia sobre sus ojos es el manantial de pura vida. Esa persona no le entra nada. Es todo.
todo lo comparte, todo lo entrega. Y eso nos lo da una píldora, nos lo da un toque mágico. Es un autotrabajo interno del cual podemos sentirnos apoyados con una visión más compasiva y que reconozca a la vida como lo que nos sana. Ernie, bueno, yo me entusiasmo con esto, podría hablar 3 días al respecto, pero doy espacio para que, no sé, quizás alguna inquietud, con mucho gusto. Encantado. No me escuché todo el tiempo, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, quien quiera hacer una pregunta o hacer algún comentario, por favor abra su micrófono. Tenemos a Jairo. Buenas noches. Muy buenas Doctor noches, Ricardo, Jairo. excelente su exposición. Me Muchísimas gracias. agrada mucho. Tiene muy importante su dicción, muy buena su dicción. También sus Gracias. experiencias. Muchas gracias. Con respecto a lo que usted estaba comentando, no es una corrección ni nada de eso, sino simplemente una invitación respetuosa a que considere algo. ¿Listo? Bien. Me fascinó esa experiencia suya de que cuando le vio el aura a la muchacha, me imagino que la muchacha se llamaba Aura. Una broma. Una broma. Bueno. Aquí hay una aura. Sí. Alguna vez estuve muy obsesionado con Doña Astrología. Comprendo. Y estudiando, hay una cosa que se llama las eras cósmicas. Una era cósmica dura 2160 años. Las eras de tierra y de agua son femeninas. La mujer domina. Las eras de aire y fuego son del hombre, del varón. El varón domina. Pero hubo una excepción, la era pasada, la que acaba de pasar, estamos en la era de Acuario, que según mis conocimientos empezó el 21 de marzo de 1948. La era anterior era la era de Piscis. Sí, debería haber sido la era de la mujer. ¿Pero qué pasó? Durante la era de Tauro, la mujer dominó todos los ambientes. Las mujeres se volvieron guerreras, militantes, dominantes, manipuladoras. Tenemos los conocimientos de las amazonas, las valquirias y unas mujeres que habían celtas por acá, por los lados al norte de Francia. No me acuerdo el nombre de ellos. Incluso hay una película, si alguno de ustedes la quiere mirar, se llama La Última Legión, donde los remanentes de esas mujeres muestran a las mujeres violentísimas que le ganan en pelea a los hombres. Entonces, resulta que como las mujeres dominaron a los hombres se emberracaron. Y entonces se indispusieron. Entonces hicieron un plan para tumbarlas. Y en el año 3113 antes de Cristo hubo ese quiebre. Los hombres se fueron en masa contra las mujeres, las aporrearon, las apabullaron, le quitaron todos sus derechos. La matazón de mujeres fue brutal, impresionante, y se ha mantenido, se mantuvo durante la era de Aries, que era la era de guerrera, y luego vino la era de Piscis. Ahora, durante la era de Acuario, las mujeres están empezando a recuperar su poder. Y esta era, las eras de aire, Géminis, Libra y Acuario, son las eras en que la humanidad se vuelve homosexual. Cuando yo estaba estudiando en el bachillerato, la anterior era, la era de Géminis, fue la era de los griegos. Entonces, cualquiera de ustedes que vaya a estudiar los griegos, sabe que la cultura griega fue una de las culturas, con mucho respeto, más homosexuales. Incluso mi profesor José Manuel Marroquín me decía que un hombre, un varón, para poderse casar con una mujer, tenía que convivir sexualmente con otro hombre durante un año. Hay una película que
que filmó este señor Brad Pitt, que es Troya. Y ahí lo muestra un poquito simulado como él tenía como a un primo de amante. Bueno, y un hombre para poderse casar con una mujer tenía que convivir con un varón durante un año. Si después del año, él decía, y por ley del gobierno, y si después de eso él quería casarse con la mujer, decía, no, yo quiero casarme con aquella mujer. Listo, ya tenía el permiso. Bueno, esta era de Acuario, 21 de marzo del 48, durante 2160 años, va a ser una era de homosexualidad y lo estamos viendo. Tanto de los hombres como de la mujer. Usted dijo que esta era una era de la mujer. No, es una era neutra, es una era de intercambio. La próxima era, ahí va, sí, las mujeres van a ser otra vez las que van a tener el dominio, el control. Dijiste otra cosa muy interesante, que es acerca de el Dios creador. Normalmente la humanidad no está realmente invocando al verdadero Dios creador, sino a los arcontes. La divinidad quiso tener cierta experiencia y emanó de sí mismo una serie de personajes, primero la Ogdoada y después la Héptada. La Héptada son los arcontes. Yo lo invito, si usted con mucho respeto, si desea saberlo, busquen en internet acerca de Yaldabaoth, que es uno de los 7 arcontes del destino, que fueron los que crearon la humanidad. Entonces, cuando yo fui a investigar en estas citas de Platón, es lo que escribió Platón, Critias y Timeo, ahí muestra que los arcontes primero generaron una humanidad en la cual los hombres convivían con los hombres, pero no producían reproducción. Luego hizo una segunda humanidad, mujeres que se reunían con mujeres, pues sexualmente hablando. No produjo descendencia. Y por último, produjo el andrógino, que ahí sí hubo reproducción. De todas maneras, me encantó su alocución, su forma de dicción muy clarita, muy buena su información. Muchas gracias. Gracias a usted, Jairo. Me emociona todo lo que aporta y le agradezco mucho, porque por supuesto estoy abierto a aprender como siempre. Gracias, Jairo. Muchas gracias. Ahora sigue José y después Sofía Jiménez. José Bonilla, me parece. Adelante, José. ¿Tiene su micrófono muteado, José? ¿Tiene su micrófono? Ahí sí. Ahora sí. Buenas noches y gracias por la oportunidad que me da y me encanta su alocución y perfecto. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un amigo, muy buen amigo, que estamos muy consternados con él porque le han declarado cáncer en el hígado, pero es cáncer según terminal. Él va a comenzar el tema de la terapia, la cosa ahí. Lo cierto fue que yo mismo acudí con él al, ¿cómo se llama? El médico del cáncer, el oncólogo. Oncólogo. Exacto. Y le dice que pues, su enfermedad es muy rara. Yo, ¿cómo muy rara? Dice, muy rara. Dice, es cáncer. Dice, sí, pero que este cáncer solamente salió ahí mismo. O sea, dice que la mayoría de los cánceres vienen como de otros órganos y se alojan en ciertos órganos, en otros órganos. Pero según él, este nació como ahí mismo y no tiene chance de trasplante y mucho menos de quemarlo. Entonces, no sabía qué podría decirme con relación a eso. Muchas gracias. Comprendo. Gracias, José, por su inquietud. Por supuesto, solo puedo dar una generalidad porque no tengo el honor de conocer al protagonista de este evento llamado cáncer. Pero lo más probable es que el oncólogo se refiriera a que raro porque el hígado es un órgano grande, ¿no es cierto?, que tiene muchas funciones, principalmente la de emuntorio, es decir, ayudarnos a desintoxicar los muchos tóxicos que de la forma que agredimos normalmente al cuerpo y también el normal funcionamiento de las células que también desechan productos y el hígado repara o saca eso del cuerpo. Habiendo dicho eso, es una especie de comodín. Todos los tejidos llegan al hígado. Por eso lo habitual es que el hígado sea asiento de metástasis, José, y no de un
tumor primario, es decir, que haya nacido del hepatocito, de la célula hepática. Puede ocurrir y parece ser el caso de su amigo. En ese caso, claro, uno diría, pero existe el trasplante de hígado, muy conocido hace decenas de años, pero una persona viviendo un proceso de cáncer no es candidato ni a trasplante, a ser receptor de un nuevo órgano, porque hay una enfermedad sistémica. El cáncer muchas veces se cree solo ocurre en esas células, pero en realidad está ocurriendo en el individuo completo, en el ser completo. Me atrevo también ahí a tocar los cuerpos sutiles, porque también hay un cáncer ahí energético, se está perdiendo energía. El cáncer, el proceso de cáncer ocurre en una persona, entonces hablar generalidades del cáncer siempre debe ir con la responsabilidad de desconocer, cuando se habla de forma general, la historia única de esa persona, de su amigo José. Y pues le puedo decir que, claro, desde lo convencional, un cáncer avanzado, con ciertos criterios, ¿no es cierto?, para decir eso, el tamaño de un tumor, qué órganos o tejidos aledaños, como vasos sanguíneos, esté tocando, impide ciertos tratamientos que uno desearía, como por ejemplo la extirpación quirúrgica o una radioterapia o una quimioterapia. Si le han dicho que no tiene opción desde un abordaje médico convencional, bueno, efectivamente es un proceso avanzado. Como suele ocurrir, el hígado se queja tardíamente porque es muy fuerte el hígado, no da señales tempranas fáciles de reconocer, más bien se nota tarde. Y eso tiene pros y contras, ¿no? En este caso no es muy favorable. Ante eso, como poniéndome en su lugar, José, de amistad de él, lo que hay que hacer es invitarlo a vivir el duelo en conciencia. ¿Duelo de qué? No del fallecimiento, me refiero de la pérdida de su estado de salud. Acompañarlo en ese proceso, si es que él, por supuesto, lo desea. Perfecto. Y lo otro, invitarlo a valorar lo que hoy está teniendo, vida. Porque la muerte, si viviéramos esperando que la muerte nunca ocurra, no estamos viviendo, ¿no? Estamos absolutamente sobreviviendo. Y a veces el cáncer puede ser el mejor puntapié para empezar a valorar la vida. Reste lo que reste de tiempo, años, quizás meses, desconozco. Ni el mejor oncólogo de la clínica Mayo le podrá decir cuánto te queda. Si es que no se valida esa voz. Sí, él le dice él puede valorar, empezar a agradecer su vida y empezar a vivirla. Y créame que el hígado y el cuerpo responden muy bien cuando la persona se sube a ese pulso de la vida. Es una generalidad que le puedo transmitir, José. Gracias por la inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. Gracias. Sofía, por favor, Jiménez. Hola, Sofía. Hola, buenas noches. Bueno, agradezco al anfitrión Ernie y doctor, muchas gracias por estar ahí como siempre. Mire, yo tengo una pregunta que no me quedó muy clara y ojalá pudiera ayudarme y donde pudiera buscar más información con respecto a algo que me llamó mucho la atención, que corresponde y quizás también a Jaime le podría servir para ayudar a transmitir a su amigo, en la regeneración celular. Se supone que cada 7 años nosotros como morimos y volvemos a generar nuevas células. Es lo que yo he entendido en este último tiempo que estaba un poco más atenta a todas sus charlas. Y también por la antroposofía, por un tema de colegio, sé que los niños van cambiando cada 7 años, los hombres cada 9, ¿cierto? Entonces aquí me llamó mucho la atención algo que usted dijo, que es la célula metilar, o es célula metilar que percibe el miedo. Esto seguramente genera aún más cortisol, supongo, yo pienso así sin saber nada, no sé, y genera una cantidad de anticuerpos, salivas, en fin, y enfermedades. Si usted pudiera explicar un poquito o dónde podría buscar mayor información, porque yo creo que esto es súper importante, recordando el caballero anterior. Yo también tuve un tío que tuvo cáncer al hígado y él siempre me dice que él cambió. Yo nunca entendí hasta hoy día,
justamente se juntó todo, como dice usted, fue perfecto. Él cambió su forma de pensar, tenía un cáncer súper avanzado y cambió todo, su forma de ver la vida, de un día para otro. Las comidas, mucha clorofila, cortaban el trigo, le hacían las niñas sus malteadas, y él siempre me hablaba de que había cambiado su forma de ver las cosas después que murió meses antes su señora. Y se me juntó todo esto, mientras que conversaba tenía la pregunta súper clara, pero como que me confundí. Bueno, entonces quizá más información, dónde la puedo encontrar, y no sé si me podría ayudar un poco a entender. Y gracias. Mucho gusto, Sofía. A usted, pues, a usted. Ernie, nosotros nos conocemos con Sofía, tengo el honor de acompañarla hace tiempo, conozco parte de su familia también, lo aclaro porque tengo una especial conexión con usted, Sofía, usted lo sabe. Y encantado de aclarar la inquietud. A ver, efectivamente, muchas disciplinas milenarias hablan de ciclos vitales, así como las células. Ciclos que vivimos cada 7 años, habitualmente las mujeres. Los chinos tienen muy clara esa diferencia entre lo femenino, que cicla cada 7, versus el hombre, que en muchas materias nos demoramos más, ¿no? Las mujeres dirán, sí, se demora cada 9 años el hombre. Fíjate cómo la niña de 7 pasa a entre 7 y 14 siendo una preadolescente, la joven de 14 ya menstruando, es una mujer pequeña, a los 21 una mujer, así, 28, y a los 49 la plenitud máxima de la mujer, ¿no es cierto? Muy lejos de una edad donde decae la reproducción, bueno, surge lo mejor de lo femenino, ya no solo como maternal, sino que una mujer empoderada como debiera ser. Estos ciclos se corresponden con cambios celulares. Efectivamente, hay estudios que hablan de que hasta el hepatocito, a propósito del hígado, o incluso la neurona, que se nos enseñó a muchos en el colegio, en la escuela, de que no regenera, ¿no? Esto se muere una neurona y se quedó muerta para siempre, no así. Cada 7, cada 9 años sí hay un recambio neuronal, y de hecho hay podas neuronales en general. Por ejemplo, en el caso de la neurona hay podríamos decir, un recorte, así poda, tal cual el pasto o el jardín de neuronas. Entonces se quedan algunas, las que están funcionando mejor, y otras se podan. El caso de la neurona y el del hepatocito es especial, pero todas las otras células, Sofía, se recambian, efectivamente. Las que menciono, la neurona y el hepatocito, estudiaron mucho para hacer hepatocito y para hacer neurona, por graficarlo en una analogía, ¿no? Entonces es muy difícil restituirlas. No así las células de la piel, por ejemplo, o de otros tejidos. Lo cierto es que cada 7 años somos distintos, cambiamos dramáticamente, se nos nota, basta ver fotografías, ¿no? Y entonces, usted habló en un extremo, ¿qué puede hacer la célula? Habló de la metilación o metilar. Sí, metilación es un concepto químico que permite, voy a hablar en sencillo, tomar una impronta, una fotografía, para que suene más sencillo, del propio ADN, el código genético que está en el núcleo de la célula. Y entonces replicar, hacer una síntesis de proteína de ese código para recordarse que es célula del hígado, que es célula de la mama, que es célula de un tejido y que pertenece a un individuo. Es un recurso que habitualmente hacen las células, porque habitualmente, aunque suene catastrófico, están ocurriendo estos olvidos celulares o inicios de cáncer. Y hay un sistema inmunológico que está muy atento a ese caos celular y lo detiene ipso facto, de inmediato. Pero cuando no es capaz de detenerlo, cuando hay un sistema inmunológico olvidado también de sus funciones, bueno, puede progresar esa célula, aun cuando haya metilado, Sofía. Entonces, la metilación es un recurso de rescate, pero no siempre efectivo. Usted habló de la reacción que ocurre frente al miedo, por supuesto, el estrés, así le llamamos así le decimos, estrés, el miedo físico, nos
nos enfrentamos a una guerra que solo existe en la mente, la preocupación. Hay miedo de una amenaza que en realidad no existe, estoy solo imaginándola, pero mi cuerpo, que asume como presente eso, se encarga de defendernos. Tejidos musculares congestivos, ¿no es cierto?, apretados para pelear, ojos muy despiertos, pulmones, corazón, cerebro. Pero ¿qué pasa con el intestino? ¿Qué pasa con el estómago? ¿Qué pasa con los órganos sexuales que han desprovistos de atención? Y si vivimos en modo guerra, preocupados, en estrés continuo, van a sufrir ambos polos de tejidos. Los muy atendidos, duelen los músculos por todos lados, por ejemplo, el corazón se acelera, y el estómago queda desprovisto de atención, el intestino, y se va a quejar también. Nos quejamos completamente. Sofía, como recomendación a leer, que usted es muy estudiosa, el profesor Bruce Lipton. Bruce Lipton, conocido hoy día mundialmente, un referente en la biología y particularmente en la epigenética, más allá de la genética. Su libro, obra maestra, es La biología de la creencia, Sofía, y se la recomiendo. La biología de la creencia. En inglés es la traducción literal. Está buenísimo, buenísimo, y él es muy claro como científico, pero de una mente muy abierta, extraordinario, extraordinario, como pocos. Ernie, yo tengo muy poco tiempo más, pero con gusto escucho a Jairo, que levantó su mano ahí en el Zoom. Mil perdones, con todo el respeto, veo que hay varias personas que hablan acerca de enfermedad. De pronto, no lo voy a decir en formato fraccionado, el verbo, para que no vayan a molestar a don Ernie. ¿Qué opina usted de aportar un elemento que se llama de CL oro? No, bueno, eso es todo para aportar ese bienestar. Gracias. Ernie es el anfitrión, pero con gusto respondo a algo, no se preocupe, Ernie. No se trata de que nos bajen el Zoom en cualquier momento. Lo conozco, Jairo. De hecho, yo me hice bastante conocido en Chile por referirme a aquello en televisión masiva, imagínense, cuando en Chile está explícitamente prohibido. Bueno, funciona, no es una panacea, pero funciona. Y tiene una capacidad de oxidar selectivamente que es fantástica, pero por cierto, como todo lo externo que busquemos no puede ser una panacea. Eso ya es una extra limitación, pero que es muy efectivo cuando se usa correctamente o profesionalmente asesorado, no como una tontera, así que una moda que ocupa el vecino y que la voy a usar con mis hijos. No, hay que usarlo como todo, de forma responsable. También propongo respetuosamente que busquen los videos de Wim Hof, el hombre del hielo, y practiquen esa técnica, dióxido de carbono. Sí. Disculpe, ¿podrían dar el nombre de nuevo? Wim Hof. Wim Hof. Wim, W-I-M-H-O-F. El hombre del hielo, el hielo, que tiene 27 Guinness Record del mundo, precisamente con la respiración y con el hielo. Bueno, Ernie, gracias. Bueno, muchas gracias. Te agradezco infinitamente en nombre mío y de todos los que se han beneficiado de tu charla. Y aquellos que se la han perdido pueden verla en YouTube, que voy a ponerlo. Y muchísimas gracias. No sé, yo creo que se está despidiendo. Perfecto. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Buenas noches. Excelente. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias. Súper, Un abrazo, cariño a toda la Muy comunidad latina. interesante.
Les vaya muy bien. Y todos bienvenidos a participar de la medicina consciente. Muchas gracias, Doc Soto. Gracias a ustedes también. Hacemos acompañamientos colectivos los días sábados, vía Zoom, por si alguno se interesa. En mi Instagram está toda la información. dr.ricardo Soto. Sí, Una excelente. consulta, Doc, una consulta para... ¿Usted tiene horas disponibles ahora? O sea, horas disponibles, me imagino que está haciendo atenciones online. Sí, hacemos atenciones 1 a 1 aún, gracias por la inquietud. Hay horas disponibles para algunos meses más, pero sí, con mucho gusto. Si usted resuena con lo que ha escuchado y siente que en algo podemos aportar, será un honor conocerlo. Yo era paciente suyo antes en la Casa FEM, por eso le pregunto. Ah, pero qué maravilla. Sí, entonces ya nos conocemos y nos vamos a reencontrar con mayor gusto. Y solo, por favor, si es que pide usted hora, diga que nos conocemos de antes y hay un cupo especial. Ah, perfecto. ¿Y a quién le tengo que solicitar eso? ¿Ahora? A mi asistente que es está el número en WhatsApp en todas mis redes. Ah, perfecto, ya. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por Hasta la intervención. Pronto. Y en Instagram yo veo todos los videos suyos, Ricardo. Lo conocí a través de mi hija Magda Miranda, que lo entrevisté una vez, lo conocí a usted y no me pierdo nada. Reviso en cualquier momento me pongo a buscar un video y me enriquezco enormemente. Gracias. Muchas gracias. Qué honor poderle aportar en algo, Marita. Gracias a usted. Que estén todos muy bien, pues. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.